Muchísimas gracias, querido tocayo. Gracias, Iván Vélez, presidente de la Fundación de NAES para la Defensa de la Nación Española, que es verdad que le tengo un cariño especial. Un cariño especial porque es una fundación, fue una plataforma que presidía hasta hace unos años Santiago Abascal, y yo tuve el honor de acompañarle en calidad de vicepresidente, y creo que ha hecho siempre la Fundación una enorme labor y la estáis haciendo ahora también desde tu mano, Iván. Es para mí una enorme alegría estar hoy aquí en Valencia, ciudad que quiero mucho, ciudad que es una maravilla y cada vez que vengo lo constato. Y vengo hoy para hablar de este imponente Ateneo Mercantil, que es una preciosidad y he tenido ocasión de felicitar a su presidenta por ello, para inaugurar las jornadas, yo diría las primeras jornadas, porque probablemente debamos repetirlas en el futuro, sobre soberanía energética, que es un asunto del que sin duda hablaremos y se hablará mucho en los próximos años. Un encuentro organizado por la Fundación de NAES y por el Grupo Parlamentario de Vox en la Comunidad Valenciana. Así que quiero comenzar dando las gracias a todos ellos, a los organizadores, a José María Llanos, a José Luis Aguirre, a Julio Utrilla, a todos los que impulsáis Vox en esta tierra y, por supuesto, gracias especiales a todos ustedes que asisten una tarde del viernes donde seguro que hay cosas más divertidas que hacer en Valencia, una ciudad tan luminosa y tan bonita. Lo que estáis haciendo todos, el equipo de Vox y los asistentes en esta tierra, es de una enorme importancia, porque estáis dando una batalla cultural, tanto los que estáis involucrados más en la política como los que acudís a actos como este, estáis contribuyendo a una enorme e importantísima batalla cultural que tiene muchos frentes y, como digo, la soberanía energética es uno de ellos. Hoy, además de tener el placer de poder haber venido a Valencia, hoy es un auténtico lujo estar aquí, porque hoy van a escuchar ustedes a unos ponentes de primera categoría. No es fácil, en ningún tipo de ámbito, encontrar tanta calidad, tanto nivel, tanto conocimiento y tanta capacidad de comunicación o de expresión o de explicación como la de los ponentes que hoy vamos a tener. Tenemos, por ejemplo, hoy con nosotros a Humberto Calderón, exministro, expresidente de PDVSA, Petróleos de Venezuela, y expresidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Un auténtico experto en la materia que hemos tenido ya el lujo de tener con nosotros en el Congreso en el pasado y que es verdaderamente excepcional. Tenemos con nosotros hoy a Florentino Portero, una de las voces más autorizadas y clarividentes en España en materia de política exterior y, desde luego, una de las que yo más escucho, sigo y de los que más aprendo. Otro auténtico lujo. Tenemos a Luis de Rivero, expresidente de SACIR, exvicepresidente de Repsol y una de las personas probablemente que mejor conocen las infraestructuras y los temas de energía de España, que tiene también siempre una visión rompedora y muy, muy interesante. Tenemos a Ramón Sentís, cónsul honorario en Valencia, de Polonia, un país al que quiero, al que admiro, al que conozco, porque he trabajado muchos años allí y del que también escucharemos cosas interesantísimas. Tenemos a Ezequiel Tena, ingeniero nuclear y protagonista de su desarrollo en España, ya que trabajó en una de las centrales nucleares hoy condenadas al cierre total, la de Cofrentes. Y tenemos también con nosotros a Mireia Borràs, tenemos a Cristina Esteban, diputadas de Vox en el Parlamento Nacional, así como otros muchos ponentes, amigos y acompañantes que van a tener hoy un papel. Y, por supuesto, tenemos el lujo de contar con el vicepresidente del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, que es toda una autoridad y que es un lujo que nos acompañe también valenciano. Bueno, quiero concluir. Entrando en materia y de nuevo volviendo un poco a la Fundación de NAES, organizadora e impulsora de este encuentro, quiero recordar que cuando muchos, quizá por miedo, quizá por comodidad, quizá por miopía, decidieron callar, de NAES siempre alzó la voz, en los ámbitos más diversos, pero en general siempre en la defensa activa de la nación española frente a aquellos que han querido disolverla. Cuando las élites de España, que tanta responsabilidad tienen en lo que ha pasado en los últimos 40 años, han estado paralizados, han estado callados, han estado pasivos, de NAES alzó la voz, al margen de partidos y al margen de sindicatos, intentando
defender la nación por encima de esas divisiones. Y en estas jornadas de nada se vuelve a hacer, porque, como hemos dicho al principio, hablar de soberanía energética también es hablar de la defensa de España. Queridos amigos, algunos pensaron que renunciar a las ideas, que renunciar a aquellos conceptos que anteponían la defensa de España por encima de todo, algunos creyeron que no presentar batalla, que echarse en brazos del consenso climático, de la Agenda 2030 o del Pacto Verde Europeo, algunos pensaron que entregarse a la progresía internacional no tendría consecuencias. No hemos aprendido la lección, al parecer. Con Zapatero subvencionamos a un coste muy alto, con tecnologías que hoy en día ya están muy superadas, la instalación de un boom de renovables que todavía hoy estamos pagando. Lo reconoció en su día Miguel Sebastián, quizá ustedes lo recuerden, ministro de Industria, hoy contertulio de La Sexta, cuando dijo: «Se nos fue la olla». Una expresión un poco fácilmente comprensible. Se llegó a decir, no sé si es exacto, que en España se instaló la mitad de los paneles solares que había en todo el planeta. Y esa política energética generó un enorme déficit tarifario todos los años, que llegó a alcanzar los 10.000 millones de euros y que derivó en una deuda total cercana a los 30.000 millones de euros. Por eso es incomprensible que de una forma acrítica, sumisa y reiterada, los políticos del consenso progre asumieran las nuevas imposiciones en materia energética, como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada de la anterior etapa. El Gobierno aprobó, y el PP corrió a aplaudir, la declaración de la emergencia climática. Asumieron sin condiciones los objetivos impuestos por el Acuerdo de París, y a todos los que nos opusimos nos llamaron negacionistas e impulsaron una ley de cambio climático que condena a la ruina a nuestro campo y a nuestra industria. Pues bien, Vox fue el único partido que se opuso a aquella ley de cambio climático, y lo hicimos por responsabilidad, porque no se puede apoyar un sinsentido solo porque todos los progres decidan apoyarlo. Miren, Europa es el responsable de aproximadamente el 9% de las emisiones del planeta. España, menos del 0,7%. Repito, España emite menos del 0,7% de todas las emisiones que hay en el planeta. Y lo que este fanatismo climático pretende, o más bien lo que consigue, es arruinar al campo, arruinar a la industria y arruinar a las familias. Y mientras, China e India siguen disparando hasta el infinito sus emisiones. Y mientras, seguimos comprando a Francia energía que se ha producido en centrales nucleares o a Marruecos energía que proviene del carbón, mientras nosotros hemos cerrado nuestras plantas nucleares y nuestras plantas de carbón. Y mientras hemos renunciado a explotar nuestros propios recursos y a realizar exploraciones de gas o de petróleo, por ejemplo, en las aguas de Canarias. Por supuesto, si no lo hacemos nosotros, no les quepa duda que habrá otros países, especialmente Marruecos, que acabarán absorbiendo esos recursos entrando desde sus propias aguas. La ruina y el suicidio energético es responsabilidad de una ideología trasnochada y de una falta de ganas de combatir, de dar una batalla de ideas, de discutir y de debatir, que es precisamente lo que vamos a hacer hoy aquí. Y por eso es excepcional lo que van a escuchar ustedes esta tarde. Porque imponer de una manera autoritaria y de forma acelerada un diseño energético desvinculado de la realidad española está causando un enorme deterioro en la competitividad de nuestra economía. Está empobreciendo a los españoles, está dificultando la actividad en el sector primario, en el campo, para la ganadería. Pero la realidad es tozuda y en muy poco tiempo hemos comprobado que las políticas suicidas tienen consecuencias suicidas. En marzo, hace muy poco, el precio de electricidad en el mercado mayorista alcanzó los 285 euros megavatio hora, un récord histórico. El precio del gas, según los datos del mercado ibérico, el gas se había multiplicado por 5 en solo un año. El precio de la gasolina
Se disparó por encima de 2 euros el litro. Ahí sigue. ¿Quiénes están pagando esta sin razón? ¿Quiénes son los que acaban pagando las consecuencias de las políticas equivocadas de muchos años? No es del error cometido hace 6 meses o 12, sino de muchos años acumulados. Por supuesto, los de siempre, las familias, porque la factura de la luz llegó a alcanzar los 143 euros de media para una familia típica española, un 130% de subida anual que empujó a la escalada de precios más altos en 30 años. Por supuesto, lo han pagado los agricultores, ahogados por los incrementos de coste de producción que no tienen capacidad de repercutir en la cadena de valor. Por supuesto, lo han pagado los transportistas, muchos de ellos autónomos, que se han visto obligados en muchos casos a trabajar a pérdidas, poniendo dinero para poder trabajar. Por supuesto, lo han pagado las empresas, cuya competitividad se ha visto gravemente afectada. Algunas incluso han llegado a parar la producción. Podemos pensar en Acerinox, en Megasa, en ArcelorMittal, grandes empresas y también, por supuesto, medianas y pequeñas. La realidad ha puesto al desnudo una política energética suicida. ¿El Gobierno qué hace ante esta situación? El Gobierno se agarra a lo que yo llamo su triángulo mágico. Pase lo que pase, hablemos de lo que hablemos, especialmente si hablamos de política energética, pero sea lo que sea de lo que se esté hablando, y lo pueden comprobar en el Congreso, ellos recurren al triángulo mágico. Hablan siempre de lo mismo: virus, Putin y extrema derecha. Ustedes pueden preguntar lo que quieran, hagan una pregunta, la que sea. ¿Qué les parece a ustedes la política exterior? Putin. ¿Qué pasa con el precio de la energía? Putin. Y si insiste usted mucho, Putin, la extrema derecha. Pero entonces, la caída de la economía más grave del planeta, virus. Virus, Putin, extrema derecha. Extrema derecha es intercambiable con Franco. Depende de los días. Porque ya saben ustedes que ETA desapareció, pero Franco desayuna todas las mañanas en el Congreso. Así que cuando ustedes vean una rueda de prensa, una sesión de control, cuando vean a un político del Gobierno en televisión, acuérdense del triángulo mágico porque no falla. Virus, Putin, extrema derecha o Franco. Bien. Y mientras, ¿cuál es la realidad que estamos sufriendo los españoles? Pues la realidad es que el precio de la energía es un factor enormemente relevante en el precio de todas las cosas que consumimos y de todos los servicios que adquirimos. Y por eso la inflación en España lleva 12 meses seguidos de subida, de incremento, poquito antes de que Putin moviera al primer soldado. De hecho, ha crecido el doble que ha crecido en Francia y se ha aproximado a los 2 dígitos. Ha estado cerca del 10% de la inflación y sigue por encima del 8%. La realidad pone al desnudo, como decíamos, una política energética frívola, ideológica, irresponsable y desconectada completamente de los intereses de los españoles. Un poco parecido a lo que ha sucedido con otros temas, como por ejemplo la inmigración ilegal, con la componenda de las pensiones o con la defensa de los derechos y de las libertades durante el confinamiento. El Gobierno ha cometido verdaderas atrocidades en este tiempo que llevan y solo Vox está delante para llevarles la contraria. A veces nos dicen que Vox se queda solo, pero la realidad es que solo queda Vox. Porque es verdad que muchas veces nos quedamos solos. Estoy seguro que pasa lo mismo en las Cortes Valencianas. En el Congreso, desde luego, los 52 de Vox nos quedamos solos muy a menudo. Nos quedamos solos con la verdad, solos en la defensa de los españoles, solos en la reivindicación de la soberanía energética como principio rector de la política energética, que es una parte importante de la política económica de un país. Por eso decimos siempre que urge un plan de soberanía energética pensado para proteger los intereses de España y nuestra soberanía. Tenemos que ser capaces de diseñar un mix energético que genere una energía barata, sostenible, eficiente, limpia y que asegure unos precios de luz asequibles para las familias y las empresas españolas. Pero el Gobierno, incluso con los costes de la energía disparados, una vez más se ha negado a corregir siquiera un ápice su deriva peligrosa en materia energética.
Recordemos que otros países sí han tomado medidas. Hoy que tenemos con nosotros al cónsul de Polonia, seguro que la recordaremos. En Polonia, por ejemplo, que fue el primero, anunció una bajada histórica de impuestos en gasolina, en gas y en productos básicos para compensar la subida del coste de la materia prima. Después vendrían Italia y Alemania y Suecia e Irlanda. Algunos países, como Bélgica, decidieron prolongar la vida de sus centrales nucleares para contribuir a su soberanía energética. España no tomó ninguna de esas medidas al principio de esta crisis y cuando por fin empezó a tomar algunas, fueron solo parches que no solo no solucionaban el problema, sino que en algunos casos lo agravaban, como, por ejemplo, la nueva intervención en el mercado de la vivienda, tema del que la diputada por Valencia, Cristina Esteban, ha estado denunciando siempre, o la chapuza del descuento de las gasolineras que ha conseguido arruinar o quebrar a algunos autónomos y pequeños propietarios de gasolineras que han tenido que financiar al Estado. Y por eso, porque no se tomaron medidas al principio y cuando se tomaron fueron casi peores, por eso las calles de España se han llenado de agricultores, de transportistas, de familias, reivindicando frenar la escalada de precios, porque ellos son los verdaderos paganinis de ese furor climático que le ha entrado a los políticos progres de todos los partidos. Todavía no se ha aprobado la tan cacareada limitación del precio del gas, pero todo apunta a que si se aprueba será simplemente una nueva patada adelante, una nueva patada a seguir que creará un nuevo déficit de tarifa, el déficit de tarifa del gas, que acabaremos pagando también. Miren, la política energética de un país es un asunto clave. Por eso insistimos en que una política energética equilibrada tendría que responder al menos a 3 factores. Tenemos que tener seguridad de suministro que garantice la provisión de energía en todo momento. Esto es una debilidad de las energías renovables, que tiene otras virtudes, porque el día que no hay viento o cuando es por la noche, evidentemente no se genera energía. Tenemos también, no me cansaré de decirlo, que vigilar y cuidar el impacto medioambiental. Absolutamente lógico. Si precisamente los conservadores hemos sido siempre los que más hemos hecho por conservar el medio ambiente, cuando los países comunistas han sido los que más han polucionado en la historia del planeta. Por supuesto que el impacto medioambiental es relevante. Y, en tercer lugar, obviamente es muy importante conseguir y obtener precios competitivos en la generación de energía. Es imprescindible, lo hemos dicho ya, para la competitividad de nuestras empresas, para el ahorro de nuestras familias, pero también para evitar riesgos que nos coloquen como nación en una posible situación de extremada vulnerabilidad. Y a buen seguro que hoy tendremos enfoques geoestratégicos interesantes en las mesas que vienen a continuación. Pero hemos hablado de un mix que sería el ideal y mientras tenemos el mix real, el mix energético que quiere imponer este Gobierno y que olvida la elevadísima dependencia de nuestro sistema energético del sector exterior. España, para que se haga una idea, importa anualmente casi el 70% de la energía que consume. Casi el 70% de la energía que consumimos viene del exterior. Es un desembolso de unos 20.000 millones de euros al año. Por eso menciono el riesgo de colocarnos como país en una situación de extrema vulnerabilidad. España tiene que abandonar el dogmatismo climático que está provocando el cierre y el desmantelamiento de una parte muy importante de nuestro tejido industrial, que tiene, como es lógico, consecuencias en el desempleo y en el bienestar de españoles en todo el país. Hay que adaptar los plazos de transformación de nuestra economía a un plazo que no ponga en peligro, que no ponga en riesgo la actividad industrial y la actividad económica de los españoles. Debemos impulsar también, en el seno de la Unión Europea, la supresión del mercado de emisiones y el mecanismo especulativo de asignación de derechos que lastran a nuestra economía y, en todo caso, desde ya, destinar todo importe que se recaude en derechos de emisiones de CO2 a rebajar la factura eléctrica de los españoles. Hay que revisar y reducir drásticamente la fiscalidad energética que supone una parte muy importante de la factura que finalmente paga el consumidor, en particular el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad, que hay que reducir en ambos casos de manera definitiva y no solo temporal. Tenemos que aumentar la seguridad y la diversificación en el aprovisionamiento de recursos energéticos a través
del fortalecimiento de las capacidades productivas propias de nuestra nación. El caso de energía nuclear es paradigmático. La energía nuclear, como saben ustedes, es una energía limpia, continua y segura. Que es limpia no lo digo yo, lo ha dicho la Unión Europea. Y este Gobierno se niega a aceptar lo que la Unión Europea dice sobre energía nuclear. Pues bien, lo que tenemos que hacer precisamente es prolongar la vida útil de las centrales existentes, cosa a la que se han opuesto tanto el Gobierno del Partido Popular como el Gobierno del Partido Socialista. En ambos casos han estado cerrando centrales nucleares que perfectamente podían haber prolongado su vida útil con ligeras inversiones de actualización y que hubieran hoy, si las tuviéramos, contribuido a reducir el precio de la luz. Tenemos sin duda que derogar los artículos 9 y 10 de la Ley de Cambio Climático con el fin de permitir precisamente lo que decíamos antes, la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos y el aprovechamiento de yacimientos minerales, que aunque España evidentemente no es uno de los principales países productores, pero algo podríamos mejorar si lo hiciéramos. Y por último, sin duda, nuestra respuesta a los desafíos medioambientales tiene que pasar por una España más verde, pero hay distintas maneras de alcanzar ese objetivo. Nosotros no hablamos nunca de una España menos industrializada. Nosotros hablamos, por ejemplo, de un plan hidrológico nacional que ponga fin al problema del agua, que ponga en marcha medidas como la interconexión de cuencas y que sirva de apoyo al almacenamiento energético. Y eso podría ser fundamental. Si ustedes escucharon, es difícil porque el ruido mediático lo impidió, la intervención que tuvo Santiago Abascal en la moción de censura de hace ahora 1 año y medio, descubrirían un plan muy sensato, muy innovador, como se dice ahora, muy disruptivo, que realmente creo que es de las cosas más interesantes y rompedoras para bien que se han dicho en el Congreso de los Diputados en los últimos 3 años de legislatura. Además, ese plan hidrológico resultaría clave para reforestar España y convertir zonas de desertificación, zonas que hoy están en riesgo de desertificación, que afectan a casi la mitad de nuestro territorio, convertirlas, digo, en zonas verdes o zonas de cultivo, que además cumplen la función de ser auténticos sumideros de CO2. ¿Ven por dónde vamos? No estamos hablando de cerrar fábricas para reducir las emisiones de CO2. Estamos hablando de compensar las que tengamos industrialmente, plantando, sembrando, reforestando y absorbiendo parte del CO2 que se emite. No solo se reducen las emisiones prohibiendo, cerrando y condenando a la pobreza. Se puede hacer también reforestando e interconectando las cuencas para tener más agua y, por tanto, mejores cultivos que absorban ese CO2. Concluyo. Queridos amigos, España vive un momento crítico. Estamos en una auténtica encrucijada que, si se caracteriza por algo, es que tenemos realmente muy poco tiempo que perder. No podemos seguir posponiendo la resolución de los problemas más acuciantes de los que adolece nuestro país. La política energética, desde luego, es uno de los más urgentes. Es, sin duda, un asunto complejo. No hay soluciones mágicas, rápidas, sencillas y baratas. Pero sí hay soluciones que se pueden aplicar con un poco de valentía, con valentía política. Para eso hace falta gente que esté dispuesta, como están todos ustedes, a dar una batalla política, a llevar la contraria a los mantras progres, a estudiar los asuntos careciendo de ideología que nos condicione, de ser un poco imaginativos, de ser un poco valientes, como lo ha sido siempre la Fundación de NAES, el Grupo Vox y como lo son todos ustedes. No va a ser fácil, no va a ser rápido, no va a estar exento de dificultades, pero se puede hacer. Se puede hacer si contamos con los mejores expertos, y en España hay unos cuantos. Se puede hacer si hay unos cuantos valientes que lo impulsen, y en Valencia hay unos cuantos. Y, desde luego, se puede hacer si tenemos los instrumentos, los canales y los partidos políticos adecuados. Y hoy les digo y me comprometo con todos ustedes a que en todo aquello que dependa de Vox, desde luego en el Congreso de los Diputados se hará, porque el futuro de los españoles se empieza a escribir ahora y todos ustedes tienen la oportunidad de contribuir a escribirlo. Muchas gracias.